Buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia inaugural de la exposición Entre Ideas y Metralla, México 1913-1914, titulada La Revolución Mexicana, la historia que se convirtió en mito, a cargo del historiador y curador de esta exposición, Alejandro Rosas, para quien pido un fuerte aplauso. Antes de dar inicio con la conferencia, me permito leer una breve reseña de nuestro conferencista. Alejandro Rosas, historiador y escritor, dedicado a la divulgación histórica desde hace 25 años. Es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde cursó la carrera de Relaciones Internacionales. Actualmente es catedrático en la misma facultad. Coordinador de investigación histórica de Editorial Clio hasta el 2002 y asesor del contenido histórico del Sistema Internet de la Presidencia de la República del 2003 al 2006. Es colaborador de Relatos e Historias en México, Letras Libres, W Radio, Radio Fórmula y co-conductor del programa El Refugio de los Conspiradores, que se transmite por Azteca 40. Entre sus obras publicadas destacan, entre otras, Mitos de la Historia Mexicana, Sangre y Fuego, 365 para conocer la historia de México, 99 pasiones en la historia de México y Érase una vez México, de las cavernas al virreinato. Les pedimos a todos los presentes, de ser posible, apagar sus teléfonos celulares o al menos ponerlos en modo silencioso. Con ustedes, Alejandro Rosas. Muy buenas tardes. Bueno, como siempre, antes que nada, yo les agradezco mucho a ustedes, particularmente a ustedes que estén aquí presentes en esta charla y en la inauguración de la exposición, que está increíble. Quedó padrísima, ya verán, ya platicaremos de ella allá. Y yo les agradezco a ustedes porque, bueno, finalmente es un día entre semanas, son las 7 de la noche, todo el mundo hay que desplazarse. Yo sé lo que es allá en el DF desplazarse, pero aquí no cantan mal las rancheras, como dirían. Pero qué bueno que estamos aquí para platicar una hora más o menos, un poquito más, un poquito menos, pero sobre todo para acercarnos un poco a desentrañar algunos de los mitos de la Revolución Mexicana. Desde luego agradezco, hace un rato, ya cerca de unos 7 años que no venía aquí al Museo de Historia Mexicana, cuando venía muy recurrentemente a dar conferencias, a presentar libros. Luego, pues muchas veces la historia nos lleva por otros derroteros, pero aquí estoy de vuelta. Y además con esta exposición que me ha tocado curar junto con 3 amigos investigadores, desde luego Salvador Rueda Smithers, el director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, y los investigadores Sandra Molina y Manuel Guerra. Entonces ya hablaremos de la exposición. No les voy a adelantar nada de la exposición porque, bueno, al final todos se mueren, como suele ser la historia mexicana. Pero no voy a hablar de la exposición porque de eso hablaremos allá. Sí de lo que es nuestra Revolución Mexicana, porque ya pasaron 100 años de su inicio en 1910. Ya pasamos el centenario con las fiestas y todo lo que hubo, bien o mal. Personalmente creo que más mal que bien. Pero finalmente seguimos sin reconocernos nosotros como herederos, no de la revolución propiamente, sino de sus logros o de sus miserias. Es decir, hay mucha historia ahí contada sobre la revolución, muchas páginas, muchas obras escritas, tanto en literatura como en ensayo, crónica, biografía, pero aún así hoy parece que la tenemos totalmente desdibujada. Y yo quisiera partir de 2 visiones muy claras. Una es la revolución que sucedió, la que ocurrió, que sabemos casi al detalle, como cronología, quién, cómo, cuándo y en qué momento se levantan. Y otra es la que se fue dibujando en el imaginario de nosotros todos, de la colectividad, de la sociedad, durante, sobre todo, la segunda mitad del siglo XX, y que fue una historia de la revolución que fue reconstruida, es una especie de Frankenstein que construyó el sistema político mexicano que surgió de la revolución, y que contó la Revolución Mexicana de una manera total y absolutamente distinta, o tergiversó absolutamente los hechos de lo que había sido la Revolución Mexicana. Entonces, en una primera instancia, nuestra revolución prácticamente es la revolución maderista de 1910 a 1911, Madero y secuaces, valga la expresión, contra Porfirio Díaz, derrocan a Porfirio Díaz. Esa es una revolución eminentemente política. Es decir, no hay la idea de vamos a la jornada de 8 horas, vamos por la restitución de tierras, apenas unas menciones sobre la cuestión agraria.
¿Por qué es política? Porque Madero lo único que quiere es el sufragio efectivo y la no reelección. Y Madero cree que con eso va a ser suficiente para alcanzar la felicidad de todo el pueblo mexicano. Obviamente le falló un poquito el cálculo y termina asesinado. Entonces esa es nuestra primera etapa de lo que sabemos que sucedió, es decir, de la revolución que sí ocurrió. Luego viene, la siguiente parte es el huertismo, o la caída de Madero. Madero cae, es asesinado, sube Victoriano Huerta y empieza lo que podemos llamar la segunda parte de la Revolución Mexicana, que es la revolución constitucionalista, encabezada por Carranza, y a la cual se suman Obregón, Villa, Pablo González y otros muchos revolucionarios en el norte, y por su lado Zapata. Entonces esa es nuestra segunda parte de la revolución. Dura 17 meses, es contra Victoriano Huerta y finalmente ganan los revolucionarios. Y luego viene lo que a mí me gusta denominar la bola, porque todo se hace en bolas. Después de que triunfan los revolucionarios en 1914, pues les da como que pues, ¿quién se queda con el poder? Nadie quiere ceder. Empiezan a pelearse entre sí y entonces rompe la revolución e inicia la bola o el canibalismo revolucionario. Los revolucionarios se devoran a sí mismos, se matan entre ellos y entonces de repente gana el grupo vencedor, que es Carranza, y tenemos una constitución en 1917. Eso a muy grandes rasgos es el proceso histórico de la Revolución Mexicana. A eso, como una receta de cocina, habría que irle añadiendo pues, un poquito de sal, que es las reformas económicas, un poquito de pimienta, que son los derechos laborales, y todo eso, todo el corpus ideológico o los principios o las ideas, las vamos a encontrar ya plasmadas en la Revolución, independientemente de quién las había dicho y en qué momento. Porque obviamente no podemos negar que la revolución fue recogiendo en sus diversas etapas las ideas, por ejemplo, de los Flores Magón en cuanto a la justicia social, las ideas agraristas de Zapata, que plasma en su plan de Ayala, desde luego la idea democrática de Madero, con la que da su cruzada, algunas ideas de Pancho Villa, sobre todo de educación, pero realmente son pocas. Es decir, sí va juntando Carranza lo que va recogiendo de todos lados, algunos les arrebatan las banderas y tenemos una constitución de 1917. Hasta ahí tenemos una historia que más o menos la podemos saber bien, pero que esa no era la historia que nos contaban, sino más bien a partir de 1929, cuando se crea el sistema político priista, que en ese momento es el Partido Nacional Revolucionario 1929, se construye una historia totalmente diferente y una historia que está totalmente marcada por verdades a medias o mentiras completas. ¿Cómo es esto? Bueno, finalmente el partido que se crea un sistema que es una ficción en muchos sentidos. Por ejemplo, en la democracia, ficción democrática, ficción económica, porque por momentos hay graves crisis que se van tapiando con préstamos, con inversiones y demás, pero no se logra subsanar. Ficción en términos de la igualdad que proponía la revolución, porque finalmente vemos el problema del campo y de la sociedad mexicana, las brechas socioeconómicas se van ampliando mucho más, y entonces es un sistema que es impune, antidemocrático, desde luego corrupto y autoritario, y entonces, pero necesitan del fenómeno social que fue la Revolución Mexicana para mantenerse en el poder, y es ahí cuando empiezan a contar la historia de la revolución de una manera diferente. ¿Cómo nos la contaban? Para empezar, siempre nos decían, y ustedes no sé si recuerdan perfectamente bien, además casi como una epopeya, ¿no? Y entonces casi se paraba el maestro en clase, y el pueblo mexicano como un solo hombre se levanta contra Porfirio Díaz y se levanta contra Victoriano Huerta. Entonces todo el mundo imaginaba, o al menos yo, quizá era muy ingenuo, yo imaginaba una especie del Salón de la Justicia, los Vengadores o algo así, hermanados Villa, Zapata, Carranza, Madero, todos como los superamigos. Increíblemente además eran carnales, una amistad que florecía por todos lados de estos personajes de la revolución, de acuerdo a lo que nos contaba esta visión del sistema. Entonces todo era perfecto, era armonía, todos iban por el bien de la patria y iban contra los dos terribles villanos, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Victoriano Huerta desde luego sigue en el infierno, lo sabemos. Porfirio Díaz lo han rescatado, ya llegó como al purgatorio, de repente mete una manita al cielo, pero sigue en el purgatorio, de repente alguien lo quiere echar otra vez al infierno, y ese es el problema de cómo el sistema que surge de la revolución cuenta la historia, porque nos entrega una visión totalmente maniquea, de buenos y malos.
Y entonces, esta historia que nos contaban de la revolución, o ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria, o incluso ya en la preparatoria, ya en la universidad porque teníamos otro tipo de fuentes, pero en estos grados intermedios, la formación básica y demás, jamás nos decían, bueno, sí, hubo una revolución, era necesaria, sí, desde luego, lástima que se llegó al uso de las armas. Y sí, claro, se luchó por principios económicos, sociales, políticos, muy bien. Pero nunca nos decían que después de haber, digamos, alcanzado el fin de la revolución, que era derrocar a estos regímenes, los propios revolucionarios se devoraron entre sí mismos. Y entonces jamás nos decían que, ¿sabes qué? Bueno, no eran tan amigos como les decíamos. Eran un poquito enemigos y entonces Zapata cae asesinado por órdenes de Carranza, ¿no? Y luego entonces Dani nos decía que Obregón y Calles deciden, pues ¿por qué no le damos cuello al viejo de la barba florida, es decir, a Carranza, y se lo echan en Tlaxcalantongo en 1920? Y nadie nos dice, ah, pues ¿sabes qué? También nos cae gordo Villa, vamos a darle cuello. Y entonces Obregón y Calles le dan cuello a Villa. Y luego Obregón quiere ser un nuevo Porfirio Díaz, y entonces Calles dicen, o al menos el chiste de la época, si ustedes lo recuerdan, bueno, no lo recuerdan, perdón, todos somos jóvenes aquí, sino más bien porque lo hemos visto por ahí, leído en comentarios y demás. El chiste de la época era muy típico. Preguntaba a un peladito del pueblo que lo ponían así dibujado con su calzón de manta y decía, oiga, ¿y quién mató a Obregón? Y respondía el otro, Calles y Portes bien, refiriéndose a Plutarco Elías Calles y a Emilio Portes Gil. Total, que es un desgarriate. Al final la Revolución Mexicana terminó siendo una lucha de facciones donde se devoraron entre sí, donde hubo una purga importantísima de generales en los años 20, ya después que se encarga Obregón, y que al final nos deja un sistema como el que conocimos, exactamente por esa violencia que continúa, termina convirtiéndose en un partido para institucionalizar el poder y la sucesión presidencial, que siempre había sido un desgarriate. Entonces, eso no nos contaban de estos asesinatos, no nos contaban de estas purgas, no nos contaban cosas que son muy importantes pensar. Con la revolución se perdió una generación completa de mexicanos, y simplemente hagan cuentas. Las edades en que mueren nuestros personajes de la revolución. Por ejemplo, Madero iba a cumplir 40 años en el año en que lo asesinaron. Él lo asesinan el 22 de febrero, el 30 de octubre iba a cumplir 40. Zapata iba a cumplir 40 años. El 8 de agosto de ese 1919, por cierto, mañana se conmemora el aniversario luctuoso uno más, aunque dicen los zapatistas que no ha muerto, pero ya, ahora sí, si no murió, ya, es decir, nació en 1879, ya tendría que estar más que muerto, pero si los zapatistas quieren seguir creyendo que está vivo, que viva, como dirían de Pedro Infante, en los corazones de todos los que lo queremos. Pancho Villa, de 43 años, Obregón, de 48, Felipe Ángeles acababa de cumplir 50 cuando lo manda a fusilar, por cierto, no Huerta, no Porfirio Díaz, Venustiano Carranza. Obregón tiene 48, como les digo, es decir, tampoco llega a los 50. Mueren en su cama Plutarco Elías Calles, ya por otras circunstancias, porque prácticamente todos los posibles enemigos habían sido asesinados o habían muerto, y ya eran otros tiempos. Calles en 1945 en su cama, y Lázaro Cárdenas hasta 1970. Curiosamente, enemigos entre sí. Recuerden que Cárdenas expulsa del país a Calles, y como ironías de la historia, los dos mueren un 19 de octubre, nada más que Calles en 1945 y Cárdenas en 1970. El hecho es que no nos contaban esa historia así. Simplemente era como la de todo había sido maravilloso y la revolución se convertía en algo maravilloso. Y entonces, de pronto, para el sistema era muy fácil seguir contando una historia que era a medias. Y esa historia se corona con una ficción nuevamente, el Monumento a la Revolución. Recuerden que el Monumento a la Revolución iba a ser parte del Palacio Legislativo de la época porfirista. Obviamente la Revolución lo impidió, y en 1933 se les ocurre, con el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, se les ocurre a los miembros del partido oficial, ¿por qué no hacemos un monumento a la Revolución? Todos, órale, está padrísima la idea, qué buena onda. Pues utilicemos esa estructura vieja que solo recuerda el porfiriato, y entonces la modifica Carlos Obregón Santacilia. A mí me gusta el Monumento a la Revolución, es muy de la época, muy casi soviético, podríamos decirlo, de esos años 30. Hay quienes no le gustan, pero bueno, finalmente tuvimos un Monumento a la Revolución, pero ahí coronaron la ficción
de toda esta hermandad y toda esta amistad que existía en los revolucionarios. Y entonces, una vez terminado el monumento, pues ¿por qué no nos traemos los cadáveres de todos? Entonces, ¿sabes qué? Tráete el de Carranza, tráete el de Cárdenas, tráete el de Calles. ¿Sabes qué? También el de Villa, aunque dice Paco Ignacio Taibo que el que se traen de Villa es de una mujer, no lo dudo, para como hacemos muchas veces las cosas a nivel gobierno, puede ser un perro, un niño, una niña, no, pero el hecho es que ahí dice Pancho Villa y hay que creer que es Pancho Villa. Madero también está. Los únicos dos que no están en el Monumento a la Revolución son Zapata, que los zapatistas dijeron Zapata no sale de Morelos, y Obregón, que la familia se lo llevó a Guatabampo, allá están sus restos. Pero entonces de pronto tenemos en los 4 pilares o en las 4 columnas del Monumento a la Revolución a los enemigos. Por eso a mí me encanta ir el 20 de noviembre al Monumento a la Revolución para oír cómo se revuelcan en sus tumbas. Mentadas de madre por un lado, por otro, las barbas de Carranza. No, es increíble. Y sin embargo, es una ficción. Es decir, esa construcción del sistema político mexicano nos llevó a creer que la revolución había sido todo lo más importante. Entonces, a partir de esta manera de contar la historia de la Revolución Mexicana, la desvirtuamos. Entonces, hoy tenemos una idea totalmente distinta de lo que es la revolución, y junto a esa idea totalmente distinta de la revolución, se construyó la historia oficial. Es decir, una de las grandes consecuencias de haber trastocado la propia historia de la revolución al contarla es la creación de una historia oficial. Ahora, hay que decirlo, no tenemos que tampoco santiguarnos y cruz que se vaya el diablo cada vez que hablamos de la historia oficial, que ya va de salida, pero siempre va a existir. Es decir, no hay una sociedad en el mundo que no tenga historia oficial. ¿Cómo podríamos definirla? Es la historia de los vencedores, la historia de los que ganaron. Y entonces, sí, todos los países, ustedes pueden ver simplemente cómo cuenta Estados Unidos su participación en la Segunda Guerra Mundial. Superman se queda tonto junto a cómo llegó el ejército norteamericano con sus 200,000 hombres a salvar al mundo en Europa. Y esa es historia oficial, porque cuando tú haces sumas, restas, ves los teatros de operaciones, te das cuenta que los 27 millones de vidas rusas fueron más importantes para derrotar a Hitler que las 10,000 que se perdieron, por ejemplo, en Normandía de los norteamericanos. Pero es historia oficial. La gran diferencia que teníamos con respecto a otras naciones y la historia oficial es que nosotros no teníamos manera de confrontar esa historia oficial en el siglo XX. Todos los que nacimos en el siglo XX bebimos de las turbulentas aguas de la historia oficial, todos. Y entonces crecimos con los Pípilas, con los Juanes Escutia, con La Patria es Primero de Vicente Guerrero, con muchos elementos que sí son importantes como mitos, porque creo que como sociedad hay mitos fundacionales que te permiten identificarte con la patria, con el país y con lo que somos. Pero hay otros que verdaderamente salen sobrando. El punto es que en este caso el cuestionamiento a esos mitos no había manera de hacerlo. Y el cuestionamiento de la historia oficial no existía. ¿Por qué? Porque ¿dónde aprendimos historia los mexicanos en el siglo XX? El libro de texto gratuito, desde 1960 prácticamente, aunque en 59 se crea la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. ¿Qué otro elemento había para conocer la historia de México? Pues la obra nacional, que es lo peor, yo creo que es el peor invento de toda la historia de la humanidad. Es decir, imagínense por un momento, cuando uno quiere estar solo, no quiere saber nada de los vecinos, ni de la familia, ni de los primos, ni de los amigos, mucho menos de los desconocidos, y de pronto le cambias a la estación y todos estamos oyendo lo mismo en el último rincón del país. Es verdaderamente como para pegarse un tiro. Todavía hoy existe, pero pues hoy afortunadamente hay 400 canales en los sistemas de cable y puedes poner 10,000 cosas, o el iPod o el iPad o lo que sea, y entonces podemos escapar. Pero imagínense en los años 50, en los años 60, donde la mayor parte de la gente no tenía televisión, y entonces oíamos la hora nacional. Yo no, yo soy un poco más joven, pero llegamos a escuchar la hora nacional. ¿Y qué escuchábamos para conocer la historia? Esas recreaciones increíbles de la historia mexicana. Esas recreaciones donde cualquier héroe de la patria siempre hablaba como hacia el futuro, ¿no? Se ponía grave. Cualquier cosa que decía, por ejemplo, Juárez quería saludar a la gente en una reunión, pues no decía hola, ¿qué tal? Buenas noches, sino buenas noches, tengan todos ustedes. Hablaba para el futuro, para la patria. Y entonces en esas recreaciones de repente escuchábamos cosas como que nuestros héroes eran predestinados.
increíblemente parecía que los héroes de la historia mexicana eran predestinados. Es decir, que ya desde antes de nacer traían el sello de héroe, villano, héroe, villano, héroe, villano, porque así se planteó la historia. Esa es una de las consecuencias de la historia oficial, plantear el escenario, en vez de entenderlo como un proceso, como un contexto, como una serie de contradicciones humanas. No, era, pues este te tocó bueno, este te tocó malo, a la derecha, a la izquierda. Y entonces de repente teníamos escenas como, en esta predestinación de la historia, era muy fácil imaginar en esas series de la hora nacional, pues al niño Benito Juárez, ¿no? Entonces te imaginabas a Benito Juárez sentado en la piedra, en la Laguna del Encanto, en San Pablo Guelatao. Yo no sé a qué político se le ocurrió lo de la flauta de Carrizo. ¿Por qué no un violín, un clavecín bien temperado? No sé, pero una flauta de Carrizo, ¿pero por qué? Y entonces de repente veíamos, imaginabas perfectamente a Juárez tocando su flauta de Carrizo. Y además, ya desde niño, a los 8 años, practicando su frase célebre de entre las ovejas, como entre otras especies, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese era el tipo de predestinación que nosotros comprendíamos o creíamos que existía porque así la contaba la historia oficial, no me dejarán mentir. Otra, seguramente Hidalgo de niño, cuando abre los ojos, su mamá abre y recibe al niño Hidalgo el 8 de mayo de 1753, y cuando abre los ojos no ve los ojos verdes, que sabemos por las descripciones de la época que los tenía, sino ve 2 llamas encendidas, 2 antorchas que ya prefiguraban que iba a iluminar y a encender de libertad el suelo patrio. O esa otra historia que también llegaron a contar, y que además esa sí es una apología totalmente de los zapatistas, la de Zapata, que esa es, a mí me encanta porque cada vez que la oigo quiero llorar. Imaginemos por un momento, y esas son, insisto, de las cosas que uno podía escuchar en la hora nacional, que era la otra forma donde conocíamos la historia. Imaginemos por un momento a Emiliano Zapata de 9 años. O más bien, imaginémonos nosotros, cada quien que hacía a los 9 años. O sea, no creo que estuvieran pensando en la patria, sino más bien pues, la travesura, el cómo no hacer la tarea, los amigos, no sé, cualquier otra cosa menos en el bien de la patria. Pero bueno, el Zapata, predestinado, ergo, héroe de la patria, tenía que pensar desde su primer pensamiento racional fue sobre la patria. Ahora, tenemos a Zapata de 9 años y entonces de repente está jugando entre los maizales, ¿no? Persiguiendo quizá una lagartija con sus guaraches, su calzón de manta perfectamente blanco, maestro limpio, no, ajax o suavitel o lo que quieran, pero perfectamente limpio, como del canal de las estrellas, porque además nuestros héroes de la patria nunca se ensuciaban de nada, eran incapaces de todo, ni iban al baño. Pero bueno, los héroes de la patria en ese escenario, Zapata está entonces vestido con su calzón de manta blanco, va recorriendo, va persiguiendo con una varita a una lagartija y de repente oye el llanto de un hombre y se estruja, porque además nos enseñaron que los hombres no lloramos, es imposible, no podemos, es debilidad y no hay que mostrar nuestros sentimientos. Y entonces se asusta más cuando además se da cuenta de que el hombre que llora es su padre, Gabriel Zapata, sentado en un árbol tristemente. Y entonces se acerca Emiliano de 9 años y le dice: papá, ¿por qué lloras, papá? Y entonces voltea el papá, porque además siempre volteaban como a cuadro, así como al horizonte. Se enjugan las lágrimas. Hijo, es que los hacendados nos han quitado nuestras tierras. Entonces Zapata abre aquellos inmensos ojos negros que decían que tenía, voltea también al horizonte y dice: papá, no te apures, cuando yo sea grande haré que nos devuelvan las tierras. Híjole, no manches, consíganle un juguete al niño que sea su edad, porque luego va a amargarle la vida a la esposa. Es que tú tenías problemas porque te creías héroe de la patria desde los 9 años. Y entonces nos fueron arrancando la posibilidad de conocer realmente quiénes eran de esos personajes. Y entonces, por ejemplo, no sabíamos que el asunto, por ejemplo, de la flauta de Carrizo, con 2 centímetros, el funcionario que se aventó la puntada de la flauta de Carrizo, no tengo nada, hay que decirlo, contra las flautas de Carrizo. Si alguien aquí la toca, me parece muy respetable. El hecho es que Juárez no la tocaba. Y además, no es una cuestión de necedad ni de detalle. Juárez nos dejó, afortunadamente, un pequeño escrito que se llama Apuntes para mis hijos,
Y ahí cuenta su vida miserable en San Pablo Guelatao. Y ahí cuenta que no huyó de San Pablo Guelatao porque se le hubiera perdido una oveja y entonces su tío le iba a pegar y huyó precipitadamente por miedo. Ahí nos dice, él, Juárez, escribe en apuntes para mis hijos, dice, vivíamos en la miseria, éramos 20 familias, no había futuro para nadie aquí, por eso decidí a los 12 años dejar San Pablo e irme a Oaxaca. Cualquier cosa iba a ser mejor para mí que quedarme en esta situación. Y nunca hay una línea donde dice, y me llevé mi flauta de carrizo. Esa es una invención bucólica de la historia oficial. ¿Afecta o no? No afecta en el sentido de que pues, es una anécdota, una humorada, pero el punto es que junto a ese detallito de la flauta y junto al detallito de que huyó porque su tío le iba a pegar y junto al detallito de que llegó y entonces vio Oaxaca como el cambio del país, junto a todo ese tipo de cosas, de pronto ya no tenemos la manera de confrontar la historia ni cuestionar la historia. Y entonces se empiezan a crear los mitos, el mito de que Juárez odiaba profundamente a la iglesia y era antirreligioso. No, simplemente era anticlerical. ¿Por qué? Porque el clero había llegado a un momento donde poseía 1/5 de la riqueza nacional y era necesario que regresarlo a la esfera espiritual que era la que le correspondía. Y así muchas ideas que se van insertando y entonces las vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque el sistema político mexicano necesitaba de estas justificaciones, de un Hidalgo perfecto, de un Juárez perfecto, de un Madero perfecto. O sea, ¿quién se atrevía a cuestionar a esa historia oficial? Entonces, insisto, nuestro libro de texto era una de las formas de conocer la historia. La hora nacional con este tipo de recreaciones. El discurso cívico, invariablemente cada 15, 16 de septiembre, el 20 de noviembre, el 12 de octubre, en las fechas importantes del calendario cívico es cuando escuchábamos algunas pinceladas de historia. De repente también en los centenarios, por ejemplo el centenario de la muerte de Juárez, 1872, también conocimos a través de la televisión El Carruaje, esa serie con José Carlos Ruiz como Benito Juárez, que insisto, imaginen por un momento qué puede pensar un niño a sus 8 años cuando de repente Benito Juárez está en un carruaje negro, que es real, lo del carruaje negro es real, recorriendo todo el país, es real. Llega a Chihuahua con 45 grados en carruaje negro. Y en la serie se baja Benito Juárez con una impecable levita negra abotonada hasta acá. Entonces uno decía, híjole, pues realmente Superman, Batman y los demás son unos estúpidos junto al grado de heroicidad que tienen nuestros héroes patrios. El problema es que entonces nos fueron construyendo un panteón de héroes que no existían. Y una obviedad es que resulta que Hidalgo y Juárez y todos ellos eran seres humanos. Y digo que es obviedad, pero parece que para la historia oficial no lo era, porque nos los desvirtuaron, nos los fueron arrancando de toda esta circunstancia humana y de contexto que es necesaria para comprender la historia. Entonces, la revolución, transformada en la manera en cómo se narró a partir de 1929, va creando esta historia oficial, pero además la revolución se va convirtiendo en un dogma de fe. Yo digo que hay dogmas de fe de la historia, y en México más. Es decir, son cuestiones que no se pueden, o más bien son hechos que no se pueden cuestionar, y que cualquiera que se atreve a cuestionarlos va para el infierno. Dogma de fe de la historia mexicana, el asunto del petróleo. A la fecha, los que apoyan la privatización son los demonios. Los que defienden que sea de los mexicanos sin una modificación de nada son los héroes, y viceversa. O sea, se ven mutuamente así en ese espejo. Dogma de fe de la historia mexicana, el sufragio efectivo, no reelección. Y para que vean, ahí está la simulación construida en el siglo XX. ¿Hasta cuándo tuvimos verdaderamente ejercicio del voto que valiera? Hasta 1997, cuando Zedillo pierde la mayoría en el Congreso. Antes, pues nos concedían ahí graciosamente a la oposición algunos votos y demás, y algunas curules, pero fuera de ahí, una democracia que supuestamente es desde 1824, porque así lo establece la Constitución, es decir, estamos cumpliendo este año 190 años de ser una república representativa. La Constitución la democracia viene apenas floreciendo hacia 1990, 1997. Increíble, pero es que es el arte de la simulación que construyó ese régimen a partir también de contar la historia. Dogma de fe entonces fue el sufragio efectivo de una elección, aunque no lo cumpliéramos,
pero tan dogma de fe que ahora cuando se debate la posibilidad de que quizá la reelección presidencial, nuevamente se rasgan las vestiduras, como se rasgaría si alguien cuestionara algún dogma de fe religioso. Y tanto plasmó el dogma de fe del sufragio efectivo no reelección, que hoy seguimos viendo en muchos documentos oficiales del gobierno, hasta abajo, puede venir todo tal, México tal, sufragio efectivo no reelección. Es increíble. Y no es una frase tampoco así como, no es como la patria es primero o entre los individuos. Sufragio efectivo no reelección, que además es la misma que utilizó Porfirio Díaz para levantarse en armas contra Benito Juárez en 1871. Pero entonces se vuelve el gran mito la Revolución Mexicana y se vuelve además en un término que se convirtió en profético. Por eso insisto que una cosa es lo que yo les comentaba al principio, lo que fue en los hechos, y otra cosa es cómo la fuimos, no nosotros, sino la clase política en sus distintas generaciones, la fue remodelando, trastocando y reinventando la Revolución Mexicana, una Revolución Mexicana que ya era ajena totalmente a todos, incluso a su propia historia, pero que ahí estaba, porque adquiere la palabra Revolución Mexicana, adquiere un tono profético absolutamente durante el siglo XX. Es la verdad absoluta. De su seno debía emanar, por ejemplo, el bienestar, el crecimiento, el desarrollo, el progreso, la justicia social y la educación. Todo eso era lo que debía hacer la Revolución Mexicana ya terminada la lucha armada. Y obviamente apoyar a los regímenes surgidos de la Revolución era estar con el progreso, con la vanguardia, con lo moderno, con la justicia y demás. Y cualquiera que se atreviera a criticar a la Revolución, obviamente era un traidor, cangrejo, reaccionario, vendepatrias. Nuevamente en los dos lados, o estabas con la revolución o estabas con la revolución, contra la Revolución Mexicana. Por ejemplo, en 1952, en la tribuna del Congreso, el diputado priista Blas Chumacero expresó: la revolución ha sido magnánima en todas las épocas, pero que sepan que por cada puñalada artera que quieran darle a la revolución, se ha de levantar el pueblo de México más vigoroso y más decidido a la lucha. Pero además la revolución nunca sabíamos qué era. La Revolución Mexicana, al menos, construida bajo este esquema del sistema político, era camaleónica. Entonces teníamos una revolución ultra super nacionalista plus con Cárdenas, ¿no? La expropiación petrolera, el reparto agrario y todo eso. Y luego podía ser ultra super modernista e industrializada con Alemán. Y luego muy austera con Ruiz Cortines. Y luego muy viajera y muy viejera, perdón la expresión, con López Mateos. Y luego podía ser verdaderamente represora con Díaz Ordaz, populista con Echeverría, faraónica con López Portillo. La revolución siempre iba acomodándose de acuerdo al gobierno en turno. Ya no tenía nada que ver con el 20 de noviembre, ya no tenía nada que ver con el sufragio efectivo, ni con Carranza, ni con la idea de Zapata, ni con la necesidad de la justicia social. Tenía que ver en cómo la habíamos desdibujado y cómo se pintó esa Revolución Mexicana durante los siguientes años. Además, la gran paradoja de la historia, en ese sentido, es que la revolución no solo recuperó los mecanismos de control político del porfiriato, sino los mejoró. El gran problema que tenía el porfiriato a la larga es que Porfirio se iba a morir. Y entonces iba a venir el agarrón, que bueno, los revolucionarios se adelantaron a eso. Pero iba a haber un agarrón ahí por el poder. ¿Y qué hace el sistema político priista bueno, el del partido oficial, llamémosle así hasta el 2000, que funda Calles? Recupera cada uno de los controles, la manera como domesticó al poder legislativo, a la prensa, a la Suprema Corte de Justicia, y le otorgó el poder casi omnímodo al presidente, es una copia fiel del original que era el porfiriato. Nada más que lo mejoraron por dos cosas. Crearon los sectores. El porfirismo no conocía de sectores porque no reconocía ni al movimiento obrero y mucho menos a un posible movimiento campesino ni a una burocracia. Y el priismo o el partido oficial hacia 1938 sí lo logra. Y entonces crea el sector campesino, el sector obrero, el sector burocrático, en algún momento incluso el sector militar, que luego saldría por cuestiones de seguridad para el país y los dejarían en paz a los militares. Y entonces es así como perfeccionan al porfirismo. Y la segunda medida con la cual perfeccionan el porfirismo es la sucesión presidencial. Es decir, cada 6 años, aquí el porfirismo es el partido. El Porfirio es el partido, la institución que siempre va a estar ahí para bien y para mal. Pero
le cambiamos la cabeza cada 6 meses. La ceremonia del fuego nuevo, en vez de ser cada 52 años y destruir todo para volver a crear, cada 6 años para que no nos tardemos tanto. Entonces llega uno, se va otro, llega uno, y cada uno le pone su sello, y esa revolución se va convirtiendo en una revolución totalmente distinta para todos. Y entonces, obviamente, en esa construcción de cómo se plantea la revolución y cómo se plantea la oficial, el sistema crea la historia oficial, donde está inserto todo esto. Y nos crea ese árbol genealógico, que yo creo que podríamos decir perfectamente, ¿cómo nos contaba el sistema político mexicano y la historia oficial, la línea histórica mexicana? Bueno, la historia de México existía o iniciaba con la defensa de Tenochtitlan. Prácticamente Tenochtitlan, México ya existía como nación antes de la llegada de los españoles. Es decir, no llegaron los españoles y había 6, 7 naciones indígenas en pugna, sino ya México ya existía, y entonces prácticamente habían llegado los españoles a violar nuestra soberanía nacional. Y el primer defensor de la soberanía nacional era Cuauhtémoc. No Cárdenas, sino Cuauhtémoc, águila que desciende, el último emperador azteca. Entonces, ese era nuestro primer defensor de la soberanía. Luego, la conquista, y venían 300 años donde no ocurrió nada. Es increíble que no ocurriera nada cuando fueron 64 virreyes, cuando fueron 2 dinastías monárquicas en España, los Habsburgo y los Borbones. Cuando además de Sor Juana y Juan Ruiz de Alarcón y la Universidad de México, sucedieron 1000 otras cosas en el desarrollo, en la ciencia y la tecnología, y claro, en la desigualdad y en la explotación, pero nos negaron la posibilidad porque eran años oscuros donde no había ocurrido nada. Y entonces saltábamos prácticamente de la independencia, perdón, de la conquista o de la caída de Tenochtitlan a la independencia, porque entonces se abrían las tinieblas, eran rotas por la luz de la libertad y de la sapiencia de los curas insurgentes y de todo el movimiento. Y luego, otra vez oscuridad, con Iturbide, Santana, y nuevamente la chispa de la alegría y la felicidad absoluta con la generación liberal, que por cierto, yo sí me pongo de pie con esa generación, creo que es una de las más brillantes de la historia. Eso lo podríamos debatir otro día o platicar, pero el hecho es que nuevamente para la historia oficial era la independencia, momento glorioso, la reforma, momento glorioso, nuevamente un periodo sombrío de oscuridad del porfiriato, y luego la revolución como un periodo glorioso, ni siquiera luminoso, glorioso. Y entonces en la cúspide de la evolución histórica de México, ya en lo alto, sí, no podemos aspirar a más, era la fundación del partido oficial en 1929. Ahí era como después de ese largo y sinuoso camino, a lo largo de varios siglos, llegábamos a la cúspide de la evolución histórica del país, con la fundación del partido. Pero pues, obviamente todavía venía mucho por contar, y desde luego, pues obviamente las contradicciones internas del propio sistema. Ahora, obviamente la revolución sirvió, la revolución que nos contaron, insisto, por eso creo que exposiciones como la que veremos a continuación nos puede dar otra vez luz para pensar la revolución, repensarla y replantearla, porque además la manera en cómo se nos fue contando la revolución, quizá ya hoy nuestras generaciones nuevas, la de nuestros hijos, la de los nietos que vienen y eso, ya se alejaron mucho más de la historia oficial, porque ya también han cambiado los libros de texto, y también ya hoy hay muchas opciones para conocer la historia, a través de los papás, a través de muchos libros que hay, novela, cuento y demás. Pero nosotros, insisto, seguimos creyendo con algunos elementos y crecimos con elementos de la historia oficial. La revolución entonces nos dio, o más bien el sistema nos dio unos símbolos de la revolución que entonces eran utilizados perfectamente para el discurso, aunque no se aplicaran en la realidad. Y por eso tenemos tatuada la Revolución Mexicana muy, muy profundamente. Entonces, por ejemplo, si en el discurso político se quería hablar de la democracia, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Ah, tráete el retrato de madera. Y entonces ya el presidente salía así, porque México es democrático y creemos en las elecciones y en sus instituciones, y aquí el voto se respeta, y con la imagen aquí gigante de Madero, ¿no? Luego iba el presidente al campo, miserable, muerto por los coyotes, por toda la manipulación que se había hecho del sector campesino. Siempre los presidentes llegaban, iniciando el sexenio, ahora sí, vamos a repartir las tierras. Y entonces uno se preguntaba, pero, perdón, ¿qué chingado piso vamos? Porque la han repartido desde hace como 70 años. Es decir, nuestro país es más grande que toda la tierra junta,
y quizá todos los planetas del sistema solar, porque la reparten y la reparten y la reparten, pero siempre llegaban. Y entonces, sí, porque nosotros creemos en la libertad del campesino, porque tierra es libertad. Y para mí la frase de Zapata, después de desvirtuada por el discurso político, para mí solo aplica en el amor: la tierra es del que la trabaja. Fuera de ahí, aquí en México la tierra no es del que la trabaja, es de los intermediarios, es de muchas otras cosas. Pero, obviamente, cuando había ¿qué hacemos? Vamos a ir con los campesinos para que no se nos rebelen. Pues, tráete a Zapata. El maestro es el compa Zapata, tráetelo. Entonces salía la imagen de Emiliano Zapata. No, pues es que nos están acusando de que nosotros nunca respetamos las leyes, señor presidente, y menos usted que viola la Constitución tantas veces quiere. Ay, perdón, señor presidente, no es cierto. Es cierto que usted respeta la ley, pero de todas maneras necesitamos a alguien. ¿A quién? ¿A quién? Juárez. Entonces Juárez aparecía. ¿Ustedes creen que fue un azar que, por ejemplo, Zedillo, y ahí sí ya no tuvo otra, el día en que acepta que han perdido las elecciones, esa noche del 2 de julio, apareció con la figura de Juárez atrás, el retrato ese maravilloso que tienen en Palacio Nacional? Y no porque necesitara justificarse, sino porque lo que le estaba dando esa imagen era el que él, como presidente, era respetuoso de la ley y de las instituciones, porque ya querían, ya se acuerdan que esa noche los priistas se lo querían comer vivo. Le dijeron incluso que era un traidor por haber aceptado el triunfo que había ganado la oposición en las elecciones, independientemente de las funestas consecuencias a las que luego arribamos. Pero, al menos esa noche, se comportó como se debía haber comportado cada uno de los presidentes en el siglo XX, institucional, y utilizó a Juárez para volverse institucional. Entonces, esos símbolos fueron los que acompañaron siempre al sistema y fueron los que nosotros también nos compramos de un modo u otro a lo largo del siglo XX y de cómo aprendimos la Revolución Mexicana. Y además, entonces, esa misma historia oficial nos fue quitando los temas incómodos, ¿no? Ya hablamos de que no nos contaban del canibalismo revolucionario, pero tampoco nos contaban, por ejemplo, del McLean Ocampo de Juárez, que eso pues, puede dar para un debate absoluto, no importa, pero el punto es debatirlo. En ese entonces no había tiempo de debatirlo, es decir, nadie quería debatir nada de eso. Te metías en el asunto de Juárez, nunca hizo nada malo, era perfecto, ¿no? Nadie nos habló en un primer momento de las matanzas que permitió Hidalgo. Y no porque entonces quiere decir que ahora vamos a quitarle el pedestal a Hidalgo y a patearlo hasta que sangre. No, o sea, el punto es que finalmente es parte del personaje, es parte de la biografía y es parte del proceso. Y eso es algo que nos negamos. No nosotros, nos negaron. O de repente presentar a Villa, pues a Villa todos terminamos enamorados de Pedro Armendáriz en sus películas de Cuando viva Villa es la muerte y demás, porque era muy lindo. Pero nadie nos decía que de repente pues le daba cucu, era bipolar a veces. Y entonces se levantaba un día, sí, construyamos una iglesia, reparemos una escuela, yo quiero escuelas para todos los mexicanos. Y al otro día, híjole, ¿sabes qué, Fierro? ¿Por qué no te echas a esos 10 hombres que me están viendo feo? Y entonces era un hombre dual. Que además para nosotros hubiera sido mejor entenderlos en ese contexto, porque también sacarlos de su contexto para explicarlos o tratar de explicarlos o entenderlos a la luz de lo que es México hoy es totalmente bizantino, es totalmente ocioso. A la historia y a los personajes hay que entenderlas en su momento, si no, ahí se desvirtúa absolutamente todo. Y entonces ya teníamos partidos, unos buenos, unos malos, los demonios, Cortés, Iturbide, Miramón, desde luego Porfirio Díaz, Huerta y algunos otros, Lucas Alamán, el historiador, por ser conservador y demás. Y además, ya para terminar, toda esa idea de cómo nos fueron destruyendo o deconstruyendo la historia, pues entonces era muy fácil, ya ni siquiera los nombres de pila teníamos que aprendernos. Si tú contestabas, ¿quién es el hombre que promovió la democracia en México en 1909? Podías contestar, el apóstol de la democracia, ¿no? A ver, ¿quién fue el gran defensor contra la intervención francesa? El Benemérito de las Américas. El hombre que toma la Alhóndiga de Granaditas, el padre de la patria. Es decir, perdimos los nombres de pila y de pronto era el Centauro del Norte, el Caudillo del Sur, el Manco de Celaya, el héroe de las 1000 derrotas. Es decir, pura serie de apodos, el siervo de la nación. Que además, todo eso lo fuimos creciendo con este tipo de apodos, unos muy buenos, perdón.
Por ahí decían, aportaban humo. Bueno. El llorón de Icamole. El héroe de la paz, el llorón de Icamole, claro, Porfirio Díaz. Y entonces de pronto ya teníamos totalmente perdidos a los personajes de la historia. Ahora, simplemente cifras para que se nos llene un poco la sangre, para que vean cómo llegó a permear la Revolución Mexicana, esa revolución que no sucedió más que en el imaginario ideológico del sistema. Porque, insisto, la otra tiene muchas cosas muy notables, hay que recuperarla, hay que recuperar ideas, pero ahí les van algunas cantidades. Me desvelé anoche haciendo cuentas, leyendo todos los diarios de debates. No es un azar que entre 1952 y 1994 el término Revolución Mexicana aparezca 18.592 veces en los debates de la Cámara de Diputados, lo cual implica que fue mencionada 442 veces por año en la Cámara. Pero si consideramos que trabajan poco y las sesiones ordinarias del Congreso ocupan solo 152 días, la Revolución Mexicana fue invocada en un día 3 veces. Entonces yo me imagino que llegaban los diputados, se persignaban y luego decían Revolución Mexicana, en vos confío. A la hora de la comida otra vez se persignaban, Revolución Mexicana, en vos confío. Y ya para despedirse, ya simplemente decían Revolución Mexicana, en vos confío. Porque entonces sí era el término de, pues, a mí, la revolución que me haga justicia, o ya me hizo justicia la revolución, muy característico de la época. Ahora, lo increíble, como les decía, es que la revolución, quizá uno pensaba, pues 1910, los caballos, las cananas, la cucaracha, la delita. Por cierto, decía Vasconcelos, ya en su amargura absoluta de los últimos años, que solo un pueblo tan mentecato como el mexicano seguiría una piruja como la delita. La delita se fuera con otro. Pero bueno, ese solo es un paréntesis. Pero bueno, de esas 18.592 veces que se pronuncia la Revolución Mexicana, entre 1952 y 1994, el régimen en el cual se menciona más veces de todos, no es en el de Alemán, no es en el de Ruiz Cortines, no es en el de López Mateos, es en el de Salinas de Gortari. En su sexenio, la palabra Revolución Mexicana se utilizó 9.509 veces. Esto habla de lo camaleónico que era esa revolución ficticia, la que no ocurrió. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, fue el sexenio donde transitamos al primer mundo, con idiotas, y fue el sexenio donde se abrió el libre comercio, la globalización, y entonces necesitábamos nuevamente aferrarnos a ese nacionalismo revolucionario que fue el que sustentaba también a todo el régimen en términos de la historia y de la ideología. Entonces, por eso son 9.500 veces, porque a cualquier cosa, es que usted está vendiendo el país, Revolución Mexicana, charolazo, ¿no? Es que usted está corrompiendo a la banca, Revolución Mexicana. Y entonces era como pues, un escudo protector, y por eso en el Congreso se mencionó, la mitad de esas veces de las 18.000, nada más fue en el sexenio de Salinas de Gortari. Es increíble, pero quiere decir que la revolución seguía funcionando, al menos en el discurso. Ahora, finalmente, la revolución, obviamente, yo creo que ha muerto. Es decir, ha muerto en esa visión que nos contaron el sistema político mexicano. Es decir, muere con la transición, porque además, si ustedes se dieron cuenta, en estos últimos 12 años con los regímenes del PAN, o sea, cuando menos el PRI sabía qué hacer con la historia. Sí, manipularla, manosearla, venderla, mancillarla, traicionarla, todo, pero sabían qué hacer. Cuando llega el PAN a la presidencia, no sabe qué hacer con la historia, y ni siquiera pudieron ser capaces de acercarse a la idea original del panismo, que era la de Gómez Morín del 39, que era el ciudadano libre más el sufragio más la democracia. Y entonces, de repente tuvimos una especie de limbo histórico que creo que contribuyó mucho en estos 12 años a reconstruir y a recuperar la historia de muchos medios. Es decir, nadie se agenció nada con la historia. El PRI desde luego no pudo hacerlo como lo solía hacer, ya hoy es otra cosa, y el PAN no pudo tampoco jalarse la historia. De repente hubo algunos grupos por ahí que querían darle más énfasis, que si Maximiliano y que si Porfirio y todo, pero eso es parte de una sana discusión de la historia y la sociedad. Es decir, las posiciones pueden seguir ahí, el punto es que la historia
hay que interpretarla, hay que reinterpretarla y hay que confrontarla. O sea, no es una ciencia exacta ni una materia que se queda ahí fija y que ya nunca va a pasar nada y todo va a cambiar. No, se transforma, aunque sea historia, aunque ya haya pasado. Y entonces de pronto hoy tenemos un México con una historia que ya ha sido recuperada, expropiada, que la estamos desempolvando, pero que ya hoy desde luego es otra cosa de lo que fue para nosotros como estudiantes o para nosotros como sociedad en el siglo XX, donde se crearon muchos dogmas, donde nos creímos muchos mitos, pero que hoy está totalmente abierta a una discusión. Creo que esa es una de las ventajas que hemos visto en los últimos años con respecto a la historia. Yo sí creo que la revolución murió, y la revolución murió desde la transición, desde ese 2 de julio ya no volvió a ser igual. Incluso hoy lo ves o lo pueden ver con los homenajes, y eso ya son muy sutiles, casi desabridos, qué bueno. Pero ahora nos falta recuperar lo que fue la Revolución Mexicana, porque nuevamente, por como nos educaron en términos de la historia, o hay gente que cree que la revolución fue lo mejor que pasó, o hay gente que fue lo peor y que no sirvió para nada. Y yo creo que simplemente metiéndonos a sacar los elementos, a buscar las causas, las razones, quiénes, cómo, los procesos y entenderlos, es como podemos encontrar qué de bueno o qué de malo dejó la revolución. Muchas cosas malas, claro, pero por ejemplo para mí yo creo que una de las cosas que no podemos desestimar es que cuando menos todas las banderas políticas que le dieron origen a la Revolución Mexicana terminaron siendo codificadas y la tenemos en una ley que, para bien o para mal, es la ley suprema del país. Sí me pueden decir, bueno, pues sabes que para la ley quién la cumple, etcétera. Claro, pero nosotros en todo caso como sociedad aspiramos, y esa es la construcción hacia donde debemos ir, a una sociedad donde esté antes que el individuo la institución y antes que la sociedad la ley. Y entonces ya están ahí esas leyes. Ahora el siguiente paso después de 100 años sería cumplir con lo que está en la ley suprema del país. Pero eso, por ejemplo, esas leyes no estaban contempladas en la época de Porfirio Díaz, no estaban contempladas en otras épocas. Insisto, parte del proceso de una evolución social y política propiamente de la sociedad tiene que ver con que haya un reconocimiento legal o legislativo a ese tipo de leyes. Entonces creo yo que finalmente la revolución, insisto, como la aprendimos, es la que he expuesto aquí en estos minutos, y la revolución que debemos reconocer es la que veremos a continuación en la exposición, donde tendrán algunos elementos, donde los personajes aparecen desmitificados, donde vemos quiénes son los protagonistas, donde no hay adjetivos y donde no hay calificativos para nadie. Esos son los sucesos, esos son los hechos, esos son los hombres. Esto es lo que dio la revolución y esto es lo que nos dio la revolución. Una exposición que es breve, sí, pero que yo creo que en el momento en que podamos platicar allá adentro y la gente que pueda venir después, se van a quedar con cosas de poder querer saber más y buscar más sobre la Revolución Mexicana. Yo les agradezco mucho esta hora que pude charlar aquí con ustedes sobre la Revolución. Yo diría que bueno que ya se murió la Revolución, pero viva la Revolución. Creo que todos tenemos alguna historia que contar de parientes, de abuelos, de tíos, de familiares que lucharon porque sí, 1 millón de víctimas arrojó ese movimiento, que también como mito hay que decirlo, no fue 1 millón de muertos, fue 1 millón de víctimas, de las cuales 500,000 murieron por la influenza española de 1918, en la pandemia. Y luego 300,000, muchos desde luego, en los combates, muertos, la guerra propiamente. Y los otros 200,000 son desplazados, gente que huyó del país, que se fue, que cambió de zonas y entonces ya no nos censaron. Pero el hecho es que hubo 1 millón de víctimas y casi todos somos herederos de esas víctimas, para bien o para mal. A algunos les hizo justicia la revolución, a otros tuvimos que dedicarnos a la historia para hacerle justicia a la revolución. Yo les agradezco mucho y los invito a que pasemos a inaugurar esa exposición. El día 15 de mayo tendremos otra conferencia con Alejandro Rosas titulada 5 locos en la revolución, así que ya se pueden imaginar. Los invitamos a que pasen todos aquí al vestíbulo del museo para continuar con la ceremonia inaugural y después con el recorrido.